Aquí comienza Hijos de Punta 2025 con Raúl Coe. Bienvenidos. Amigas, amigos, buenas tardes para todos. Soy Raúl Coe. Bienvenidos a Hijos de Punta. Hoy vamos a recibir a una invitada que ha dedicado toda su vida a pensar y a acompañar a la primera infancia. Y no desde la teoría, sino desde la experiencia real, cotidiana, íntima, esos vínculos que se van construyendo entre los niños, las familias y los educadores cuando hay un compromiso fuerte con esa tarea de crianza. Pero nuestra invitada también tiene una inquietud muy actual. Ella viene observando con ternura, pero también con preocupación, una nueva configuración social que se ha establecido. Papás que están cada vez más exigidos, que están hiperconectados, que tienen muy poquito tiempo disponible, y niños que por otro lado quedan muchas veces solos en manos de pantallas, y a la vez en la otra punta abuelos que son cada vez más longevos, que se mantienen lúcidos, que se mantienen activos y que tal vez podrían tener un rol más profundo y transformador. Vamos a conversar un poquito sobre estos temas con nuestra invitada de hoy. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola Raúl, muy bien acá, pronta para charlar contigo. Mariana es la psicóloga Mariana Zorrilla. Ella fue la fundadora del Jardín de Infantes Snoopy, que funciona hace más de 45 años en la calle Escocería, en un periodo realmente extenso. Especializada en primera infancia, Mariana ha acompañado generaciones enteras en ese periodo tan determinante de la vida en que todo empieza a formarse, ¿no? La mirada del mundo, los registros emocionales, esa manera de empezar a entender el cuerpo, de empezar a tener vínculo con otros. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, Mariana. No, gracias a ustedes. Lo primero que quiero preguntarte es, con tu trayectoria, con tu camino profesional, ¿cómo te parece que ha cambiado la primera infancia, en particular en las últimas décadas? Bueno, ha habido grandes cambios, ¿no? Grandes cambios. Yo creo que estuve más de 45 años, o sea que me voy a referir un poco a ese lapso de tiempo. Ujú. Y obviamente en tantos años ha habido muchísimos cambios. Este, muchos cambios también en el lugar que tiene la propia infancia, los niños hoy en día, desde hace ya más de 10, 15 años, se puede decir, como que es el centro un poco del universo, se ha puesto como mucho más mirada, mucha más preocupación, lo cual en parte es muy positivo, eh, pero también, bueno, algunas cositas que ahora vamos a poder ver o que me gustaría tratar de compartir con ustedes. Yo recuerdo que hace 30 años yo era una joven psicóloga y las charlas que dábamos para los padres eran más bien de que aflojaran un poquito, la educación venía siendo más autoritaria, de que tuvieran en cuenta a los niños, que para darles seguridad en ellos mismos teníamos que dejarlos elegir algunas cositas, y en 30 años las charlas ahora son como totalmente lo opuesto, es decir, bueno, no los dejemos elegir todo, los niños no son el centro del mundo, tenemos que irlos de a poquito enseñarles a esperar, o sea, nos hemos ido como a otro extremo. Este, Tal vez creo que es producto un poco de los propios desarrollo de la psicología en los últimos 30, 40 años, que el niño pasó de casi no ser tenido en cuenta. Creo que todos nos acordamos cuando, bueno, los niños no hablan, los niños se tienen que callar y hacer caso, bueno, y tal vez estamos en el otro extremo. Lo ideal sería como un término medio, ¿no? Donde sí se escucha las necesidades de los niños, se los acompaña, se los tiene en cuenta, pero también se les va como marcando límites. Creo que si me preguntás algo así, capaz que lo que más rompe los ojos en los últimos, en la crianza y en cómo son los niños, tiene que ver con el rol con el lugar del límite
un poco de los adultos acompañando a los niños. Es como que hoy en día los niños, esto lo estoy exagerando, ¿no? Pero es un poco así, como que los niños deciden todo, se los deja elegir desde lo que van a comer, lo que se van a poner, si cuento esto porque para mí fueron anécdotas increíbles que me vienen ahora a la cabeza. Por ejemplo, decir, vamos a tener otro hijo, vamos a tener el segundo porque fulanito tiene ganas. O sea, para explicar el extremo a donde se le ha dado un lugar a los niños que no sería el que les corresponde. Elegir el nombre del hermanito, ver en qué momento se quieren sacar los pañales o cuando no. Pasamos, por eso digo, de una disciplina tal vez donde, bueno, a rajatabla, el pañal al año y medio, 2 había que sacarlo, que tampoco estaba bueno, porque no se iban teniendo en cuenta las señales de los niños, a algo que nos hemos ido, creo yo, y una cantidad de, digamos, de psicólogos contemporáneos, bueno, es un poco lo que preocupa, ¿no? Este lugar que se le ha dado al niño de elegir y de decidir, que en realidad, si pensamos, cuando sos niño, lo bueno es que los grandes elijan por ti. Creo que ahí hay todo como un tema como para desarrollar y, bueno, no sé, hago una pausa para no hablar tanto, pero creo que ahí hay un gran cambio. O sea, Comprendo lo que decís. Hay varias voces que han planteado este tema de niños y preadolescentes que tiranizan un poco la gestión puertas adentro de sus casas, ¿no? Como que ha habido mucha escucha de sus deseos, de sus sensaciones, pero llega un momento en que pareciera que las decisiones las toman ellos. Y vos decís que eso sí, no debiera el péndulo irse del todo para ese lado. sí, totalmente. Y además, Raúl, yo pienso que esto viene desde, yo me acuerdo en 2009 una charla que decía su majestad el bebé, o sea, fíjate si hará años ya, y ya se veía venir esto, ¿no? Como que por un lado estaba buenísimo, bueno, respetar los tiempos, escucharlos, mirarlos, no aquello de que ni se hable, pero creo que nos hemos ido al otro lado. Y que hay autores, incluso ya también, te digo, por ejemplo, François Dolto, una psicoanalista francesa que ya en 1988 murió, o sea que lo habrá dicho por 1980, hablaba de cierta soledad de los niños cuando los padres los dejan elegir todo. Porque si nos ponemos a pensar, cuando sos chiquito, lo bueno es la única época de la vida en que deciden por vos. Y bueno, por eso habla de soledad en cuanto, más bien en cuanto a que faltarían los adultos estructurando y acompañando un poco más, marcando la cancha. El tema es, bueno, cómo volver o cómo, sin irnos a de aquellos autoritarismos donde los niños no tenían opinión de nada y donde se les imponía todo y bueno, incluso tal vez como hasta un trato más agresivo, a una cosa hoy en día que es a mí a veces me hace gracia porque es como, por ejemplo, que hace un rato que no vieron a los hijos, porque por ejemplo, en el jardín hace 3 4 horas que no lo vieron y ves, mi amor de mi vida, te amo, hace un ratito que no, o sea, como que, como pensando en el futuro, ¿no? De estos niños, que tengan una autoestima real, que no nos vayamos tanto para el otro lado. Ujú. Y elegir, sí, algunas cosas, pero creo que a los niños los calma y los tranquiliza que los adultos sean los que decidan. Sí, si vamos a comportamientos de manada, ¿no? De alguna manera, el lapso Mm. en que los animales son muy pequeñitos son seguidores y las decisiones son tomadas por ellos hasta que llega el momento en que eso deje de ser así. Mm. Pero es parte del proceso formativo tener justamente la referencia de cómo se toman decisiones. Es una cosa que se Exactamente. transmite. ¿Cómo, Y qué el humano señal? es el mamífero, perdón, el Sí. mamífero que más tiempo depende de un adulto. Pensá que el ser humano hasta el año no camina, hasta los 2 no adquiere un lenguaje que se pueda comunicar, y en realidad los otros mamíferos tú ves que, no sé, un caballo, cualquiera, los ratitos están caminando, ya están, realmente el ser humano necesita mucho a los adultos, a ese otro, irlos construyendo. Ese otro que bueno, que sí, tiene que ser tierno, cariñoso, conectar con los primeros años de vida que son
tan importantes. Pero bueno, me ibas a hacer una pregunta y... Sí, pero me parece muy rico lo que estás diciendo, porque lo estás diciendo desde una experiencia muy genuina de haber visto este cambio, de hecho, en las generaciones de papás uruguayos. Y es muy razonable, tal vez menos tiempo para poderle dedicar a los niños se transforma en un exceso de amor y cariño en los ratitos en que están y cuesta poner el límite, ser el que dice que no, digamos, Sí, marcar la cancha, como lo dijiste tú. tal cual. Quiero Creo que preguntarte, por ahí... mm, qué señales pueden empezar a dar niñas y niños pequeños cuando algo no está bien emocionalmente o mm. en lo que están recibiendo desde sus casas? Bueno, en cuanto a señales afectivas, los niños son sumamente emocionales, no tienen todavía digamos, los frenos que tenemos más los adultos de no demostrar, o sea, los niños son sumamente transparentes. Y desde cosas lindas como nos ha pasado de decirle a una madre, che, ¿estás embarazada? Y que la madre te dice, no, no sé, y a las 2 semanas te dice que sí, porque los niños cambian y de repente, no siempre, pero esto ha pasado muchísimo, se ponen, bueno, como más demandantes, más nerviosos, más pegotes, te piden upa. Bueno, a cosas no tan lindas que, bueno, que puede ser que ves a un niño más... El llanto es bastante, pero también otras conductas, agresividad, se ponen a pegar, niños que no pegaban, o sea, hay que estar atentos y saber leer y acompañar. Nosotros siempre cuando, bueno, ves un niño que cambia su conducta, una de las cosas muy importantes en estas edades tempranas es, bueno, estar arriba, con mucha unión con las familias, ¿no? Con los educadores de casa, quienes sean. Sí, pero atentos a esas señales, ¿no? ¿Ustedes Atentos. cómo trabajan? Cuando detectan algo así en el jardín, tratan de indagar qué puede estar pasando en la Sí. casa, se llama a los papás, ¿cómo funciona Sí, eso? por supuesto, por supuesto. Raúl, eso que decís es súper importante. Yo creo que un jardín de infantes, que son los primeros años que un niño tan chiquito sale al mundo, nosotros tenemos que estar muy atentos a su desarrollo, a sus señales, a cómo viene en relación a las pautas evolutivas, pero mucho más en su mundo emocional. Si un niño empieza a estar más llorón, más... De hecho, nosotros en Snoopy, bueno, es algo que creo que nos caracteriza un poco, tal vez por mi formación de psicóloga, que lo hice sin darme cuenta, siempre tenemos mucho contacto con las familias y siempre les decimos, bueno, cuando entra un niño, nosotros no nos importa solo el niño, nos importa la familia, quien sea. Estar en contacto, si el papá se va de viaje, si la mamá está enferma, si la abuela, si están padeciendo algo, si perdieron el trabajo, si miles de cosas. Y a veces con tan poco, bueno, si está embarazada, pensemos en cosas lindas, si está embarazada, si viene un hermanito, si todo eso. Muchas veces se tratan desde el jardín, nosotros tenemos una familia de osos que para los niños como que se identifican mucho con los animales. Entonces, bueno, de repente el osito está medio triste porque ahora la mamá tuvo un hermanito y no le puede dar tanta bolilla. Y bueno, cuando tú a los niños les hablas así como de corazón a corazón, tiene un resultado impresionante. Mirá, una Es como familia que de ositos de peluche, tienen que, para teatralizar sí, estas reacciones. exactamente, porque nos dimos cuenta que a ellos les llega mucho más que si tú decís, bueno, Pedrito tuvo un hermanito, no. En cambio, si decís, ay, el osito está un poco triste porque ahora la mamá no puede estar tanto con él, pero la mamá lo quiere mucho. O sea, es como que Esa herramienta todo que lo que estás sea, dando le pueden servir a nuestros oyentes para aplicar también en sus casas, ¿no? Crear ay, totalmente, una familia paralela con los muñecos y sí, crear diálogos desde ese lugar. sí. Está buena, O por lo menos un osito chiquito, si no quieren la familia, un osito, nosotros le ponemos la túnica, entonces lo ven como un igual. claro. Y cuando sale el osito, vos ves las caras, ellos es como que Mira, se dan cuenta, es funciona. divino, divino, sí, refunciona. Vos sabés que está lindo lo que estás contando y de un tiempo a esta parte hemos tenido varios invitados que por distintas formaciones, ¿no? Algunos desde el mundo del lenguaje, otros del mundo de la neurociencia, todos están manifestándonos una preocupación importante en cuanto a la entrada demasiado temprana de las pantallas en la vida de los niños actuales. ¿Tú ves efectos concretos en los niños que pasan muchas horas con pantallas en edades tempranas? Si empiezo por el final, sí se ven efectos concretos y eso me parece
muy importante decir, se ven efectos concretos, eh, el acceso más tarde al lenguaje, sostienen menos la mirada, cuesta más el vínculo en los casos más extremos, ¿no? En la pandemia se vio mucho, porque inevitablemente en la pandemia, bueno, sabemos que las pantallas nos coparon y por suerte porque nos salvaron pero hubo niños de esa época que venían, eh, o sea, que casi parecían autistas, o sea, no tenían vínculo, no tenían lenguaje, y por suerte como era un autismo un autismo no era, pero quiero decir, con síntomas, era mucho más fácil de revertir. Entiendo. Pero yo, ya que sacás el tema, o sea, yo estoy muy preocupada, creo que todo el mundo muy preocupado por las pantallas, en la vida en general, creo que todos los adultos nos ha atravesado. Veo la lucha que tenemos que hacer, y mismo uno como adulto, las maestras, los niños, los padres jóvenes, los padres, quiero decir, en general, es como que tendría que ponerse horarios, porque si nos imaginamos, bueno, ni que hablar que a los niños chicos no hay que darle celular. Eso es una batalla que después lo hablamos, porque las abuelas y abuelos a veces también se los dan, pero está probado, esto no quiero extenderme porque hay especialistas en esto, ¿no? Pero digo, el estímulo constante de color, de ruido, todo, es como si le diéramos una droga, como si supiéramos que a un niño chiquito le estamos dando un poquito de, no sé, de alcohol todos los días, o sea, genera adicción. Los niños sometidos a la pantalla y después muy pronto, 8 9 10 adolescencia, bueno, ni pensemos. Tenemos, yo entiendo que es la mejor niñera, y esto que hablabas recién, ¿no? Los padres están ocupados, qué más fácil que ponerles un videíto, y muchas veces te dicen, bueno, pero son canciones infantiles, sí, la verdad, son canciones, pero no hay un otro del otro lado, o sea, tenemos que pensar que las edades, ¿no? 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, es muy necesario un otro que te siga, que te escuche, que te interpele. Con esto tampoco quiero ser dramática, porque, a ver, yo creo que hoy en día es difícil la crianza. Capaz que, capaz que siempre tuvo sus dificultades, pero creo que hoy en día con las pantallas, que los propios padres a veces tienen ganas de mirar y están mirando capaz que nada, pero hay un niño ahí que los mira y que necesita una atención. Pero lo que te decía de no ser dramática, que este, los papás y las mamás tampoco tienen que estar el 100% del tiempo disponibles. Esto está bueno que quede claro. El, ya Winnicott hace también en el siglo pasado, un pediatra y psicoanalista inglés, decía, las mamás tienen que ser suficientemente buenas, o sea, hay que ser eh, buena, pero no 100%. A ver si te lo explico mejor, o sea, si imaginémonos una mamá que, por ejemplo, estuviera todo el día dedicada a su niño, todo el día alimentándolo, prendido, no sería una mamá que estaría habilitando lo mismo una mamá o un papá. O sea, tenemos que retirarnos de ratos, o sea, los padres podrán mirar un rato el celular para trabajar, pero tratar de buscar tiempos de calidad, de mirar el celular con horarios, cuando tenemos niños chiquitos. Hablaría horas de esto, pero Se entiende claramente lo que estás planteando. Es un equilibrio que veo que mucha gente intenta lograr, a veces desde un lugar analítico, piensan, tal como vos, hasta lo pueden poner en palabras. He escuchado amigas mías y amigos que me han dicho, no, yo voy a hacer que los teléfonos entren a la vida de ellos muy tarde porque yo estoy a favor. Y a veces los veo unos meses después y tiraron por la borda esas ideas. Se ve que algo los desbordó y no lograron contenerlo. Pero quiero subrayar algo que dijiste, mencionaste un poquito a la pasada, pero creo que es interesante. ¿Qué lugar tiene que ocupar el aburrimiento en la vida de un niño? ¿Es importante que exista el aburrimiento para que haya que resolverlo? totalmente, totalmente, Raúl. Creo que hoy en día hay como una hipertarea, hiperactividad, hiperestimulación, cuando se sabe, porque ya lo hemos visto, está estudiado, que en los ratos, y creo que uno como adulto lo puede pensar, en los ratos a veces de aburrimiento,
es cuando te aparece una idea o simplemente te aburrís y pensás, pero creo, nosotros a veces ahora en las vacaciones de julio siempre mandamos alguna cartita y decimos, bueno, no crean que porque son vacaciones tienen que ir corriendo de un día de la casa de acá al shopping, al cine. Llevan a veces a los niños al cine cuando pobres no tienen edad para ir a ver unas películas, para hacer programas y programas cuando en realidad en la casa de los niños deberían, estamos hablando de niños chiquitos, ¿no? Por supuesto que la parte de socialización, cuando son un poquito más grandes, ir a jugar con amiguitos, salir, ver familia, está bueno, pero no la sensación de programa obligado, que creo que es lo que existe hoy, a mí me preocupa, ¿no? Corriendo y a veces ves a los padres agotados, pero lo tengo que llevar acá y acá y allá y allá. Como si esto que decís tú, el rato de no hacer nada, bueno, aburrite un rato, vamos, yo que sé, agarrás, sacás un poco de unos tuppers, un poquito de moñitas, arroz, un poco de agua, digo, con niños chicos, y la pasan bomba en su propia casa. Obviamente tiene que haber un rato de un adulto que juegue un ratito primero, pero que estén jugando el juego así como en la casa más tranquilos, está buenísimo. A veces vemos algunas familias que pareciera que andan corriendo atrás de dar la talla con otras familias, ¿no? Que ya lo Mm, llevaste a ver tal cosa, no, uy, no lo llevé a ver tal cosa, tendría que haberlo llevado. Y es como que sí, pareciera sí. que se ponen calificaciones a sí mismos en cuanto a cómo se están desempeñando como papás, mamás, según lo que los hayan hecho hacer, las actividades que les hayan Mm, organizado, contratado, este, me sí. parece que a veces podemos bajar un poco la pelota al piso y recordar cómo fue tal vez nuestras crianzas que no estaban tan estimuladas y las construcciones que nos veíamos obligados a llevar adelante para romper ese aburrimiento eran creativas también y eran formadoras. Totalmente, totalmente. La creatividad interna que uno tiene creo que sale cuando estás como sin nada que hacer. Si no, te imponen algo, lo haces, vas para acá. Pero la creatividad, esto que además da mucho placer al ser humano, tenga la edad que tenga, ¿no? Hacer algo que te salga, que como que te fluya de adentro. Creo que son problemas más actuales que tienen que ver con que si pensás también los adultos, estamos como hiperconectados, a veces. ¿Cuántas veces hoy en día los adultos estamos así sin nada que hacer? O prendés la tele o agarrás el celular o mirás Instagram. Y yo creo, mira, capaz que soy optimista, pero creo que se está volviendo un poco a, bueno, a que todo esto creo que los propios adultos nos estamos dando cuenta. Mira, lo que te digo es relacionado con con la tarea en Snoopy, ¿no? Yo veía hace unos años que venían y te decían, todo el día está con el celular, lo duermo con el celular, se va a dormir el niño con una pantalla en vez de con un papá, bueno, lo decían pila. Ahora ya creo que hay como otra conciencia, lo cual creo que uno mismo, como adulto, a veces te va sintiendo, o sea, no lo digo yo que soy veterana, digo, los padres, 30 40 a veces dicen, hace, yo qué sé, 20 minutos que estoy haciendo nada, mirando, scrolleando, como se dice, y creo que yo veo muchos padres jóvenes mejor ahora que hace 10 años o 8 años capaz, con más conciencia de esto. Bueno, es Hace unos posible. O sea, es una generación que primero recibió el impacto de la tecnología como novedad, de que, por ejemplo, mm, los dispositivos móviles tuvieran internet y luego de ello las redes sociales. Tal vez hubo una generación que tuvo una hiperfascinación al respecto y se relacionó mm, demasiado. Y puede que sí, ya empiece a venir la siguiente generación de mamá papás que la ponen más en su lugar a la tecnología porque la tienen desde antes, la tienen más entendida, más asimilada, o le ven un poquito la costura a lo que puede tener de exacto. malo. Ojalá, está buena tu mirada, en ese sentido es muy, Yo creo que un muy poco sí, optimista. y también viste que las películas que ha habido, ahora no me acuerdo el nombre, pero de Netflix y todo, donde cuentan los propios que inventaron los celulares y todo, y te hacen ver lo que son los algoritmos, lo que te va captando tu atención. Creo que hay más conciencia y creo que es positivo, dentro de que a veces es medio catastrófico, porque uno dice, pa, qué horrible, qué va a ser ahora con la inteligencia artificial, los adolescentes, los celulares, pero yo creo que estamos teniendo más conciencia, creo, sí. Te propongo, Mariana, que hagamos una pequeña pausa acá
Y en la segunda Listo. parte del programa vamos a irnos a la otra punta, al mundo de los abuelos, y vamos a ver cómo podemos hacer un puente, si te parece, entre primera infancia Buenísimo, y abuelos, ¿sí? buenísimo, gracias. Amigas, amigos, ya venimos con más de Hijos de Punta. Amigas, amigos, estamos en Hijos de Punta, estamos con la psicóloga Mariana Zorrilla. Ella fue la fundadora del Jardín de Infantes Snoopy hace más de 45 años. Muchísimas generaciones han pasado por allí y eso le dio además a su profesión una enorme carga de pragmatismo, de experiencia en el terreno. Y estamos conversando sobre primera infancia, algunos de los problemas que pueden presentarse en la sociedad actual al respecto. Y ahora nos vamos a ir, Mariana, si te parece, un poquito a la otra punta, porque Mm. no es lo mismo tal vez los abuelos del hoy que los abuelos de mi generación. ¿Qué papel pueden jugar los abuelos en esta época, que viven más, que están más lúcidos, que de repente pueden estar más disponibles? ¿Cómo ves el abuelazgo en la actualidad? Sí, creo que eso es un gran desafío y como decís tú, los abuelos actuales, yo que soy abuela hace 2 años, felizmente abuela, hay como desafíos nuevos. Hace poco justo hicimos un taller donde pensamos que nuestros abuelos, los abuelos míos, eh, eran mujeres que estaban en la casa, que eran como abuelos per se, digamos. La abuela cocinaba, tejía, jugaba las cartas. Yo pensé que la generación de mis abuelos, los hombres sí, pero las mujeres no trabajaban. Ya ahí tenés una diferencia enorme con las abuelas actuales, que no solo trabajamos, sino que, bueno, que creo que una cosa que es nueva también es que la expectativa de vida ha cambiado. O sea, Ujú. nosotros somos la primera generación tal vez que tenemos como, capaz que nos regalaron 10 años y eso nos hace también ser responsables de nosotros mismos, ¿no? Como cuidarnos, hacer ejercicio, cosas que se saben ahora y que antes no. Hacer ejercicio, cuidarnos, comer más sano, ta. Esto, sobre todo, no solo pensando en nosotros, sino en nuestros hijos y en nuestros nietos. Entonces, por ahí tenemos abuelos que vamos a vivir más, pero que también estamos como más ocupados y a veces en actividad. Ujú. Y bueno, una cosa que, pensando en cómo ser igual a abuelos nutritivos, tal vez teniendo menos tiempo, yo creo que el rol de los abuelos es fundamental. El otro día en ese taller de abuelos que estuvo, fue emocionante porque arrancamos pidiendo los recuerdos. ¿Qué recuerdan de sus abuelos? O sea, toda gente ya como somos abuelos, o sea que nuestros abuelos eran muy grandes. Y salió mucha cosa en común, comidas caseras, recuerdo que me cuidaban cuando estaba enferma, recuerdo olores a sus roperos, muchas cosas de sensibilidad. Este, no sé, a mí me pareció Paseos. tan lindos, como que recuerdos por ese lado. Y creo que se puede seguir construyendo recuerdos de ese tipo. Bueno, decía, incondicionales, siempre presentes. Creo que el desafío que tenemos los abuelos actuales es no pelearnos con la generación que viene por debajo. Una cosa que me parece intuir y que a veces justo también salió un poco el otro día en el taller. La crianza ha cambiado muchísimo. O sea, nuestros hijos hoy en día educan con aplicaciones, con pantallas a veces como más bien mirando a sus hijos, con aplicaciones para saber cuándo le doy de mamar, cuándo no, la comida. Y a veces los abuelos pecamos, o podemos pecar, decir, ay, en mi época eso no se hacía, nosotros no nos complicábamos, le dábamos galletitas. Y me parece que eso no está bueno. Eso lo veo mucho, y tal vez hasta yo misma estuve un poco en eso. Hay muchas abuelas que dicen: "Ah, en mi casa mando yo. Cuando vienen, no me joroben con que esto". Y pienso que está bueno pensarlo. A mí me parece que tenemos que escuchar a los padres porque son ellos los que están educando. Y si nos rompe perdón, si nos da un poco de trabajo no darle galletitas, pero bueno, hoy en día se sabe que el azúcar es mala. Pero acá hay todo un tema, porque a veces hay muchos que dicen: "Bueno, si me lo dejan, en casa son mis reglas". Y bueno, creo que ahí los abuelos tenemos que pensar eh, que, bueno, que los padres son los que eligen la forma de alimentarlos, y que nos lo dejen no quiere decir que vamos a hacer
lo que nosotros... También oigo que dicen, ay, no, yo no estoy para educar. Bueno, ¿cómo no? ¿Cómo los abuelos nos vamos a educar? Pero bueno, ahí se nos chocan algunos temas que capaz que los trato de ordenar un poquito o me ayudas. Me interesa mucho tu mirada acerca de un concepto que creo que lo hemos mencionado mil veces en todo este universo de la relación de nietos con abuelos, una palabra que es un poco ambivalente. ¿Cómo entendés vos a la malcrianza? ¿Viste eso Mm, de los abuelos los Mirá, malcrían porque les dan mm. un espacio como de más permisividad que los papás? Está buenísimo ahí, porque no sé si lo vamos a poder como encriptar, pero este, yo creo que a todos los abuelos nos sale decir, yo lo mimo a mi nieto, yo personalmente lo mimo, ¿qué hago? Juego, le traigo los autitos, lo dejo jugar con agua, pero por ejemplo, ay, no sé si, bueno, es un ejemplo que me pasó, tengo ahí como un barcito lleno de botellas y cuando empezó a tener 7, 8 meses que gateaba, dije, tal, las saco las botellas de alcohol, ¿no? Sí. Y dije, no, las voy a dejar. Y por supuesto que fueron capaz que 3 semanas de que el gordo iba, las tocaba, no, no. Y tal, y por supuesto que venía y las tocaba, pero creo que fueron 3 semanas. Y ahora las botellas siguieron ahí. Esto quiero decir que los abuelos también podemos educar. Por ejemplo, educar y mimar. Por ejemplo, se pone a llorar porque le digo, bueno, ahora no me quiero poner de ejemplo. Pongo ejemplos porque a veces son más fáciles de entender. Quiero jugar con agua, bueno, no, ahora no podemos, jugamos afuera, y se pone a llorar. Y yo pienso ahí, bueno, te dan unas ganas de dejarlo igual, porque ya los abuelos no queremos que lloren, ya sabemos que la vida es dura, que es difícil, que van a llorar, pero creo que ahí tenemos que sernos fuertes y decirle, ay, Gordi, qué lástima que llores, pero vas a llorar un ratito, pero no vas a jugar con agua. Y después lo agarras a UPA y le contás un cuento y lo mimoseás, pero la noción de no y de tolerar un llanto, que los padres actuales es una de las cosas que más les cuesta hoy en día. Los padres, con tal de que no lloren, los dejan hacer, a diferencia de mi época. Creo que los abuelos podemos mimar, por ejemplo, hacerles una comida que les gusta, hacerlos hacer galletitas, amasar juntos, ponerlas al horno, contarles cuentos, llevárnoslos, no sé, mimar lo veo más por ese lado que por dejarlos hacer lo que quieran. Te entiendo lo que decís. Ahora me pregunto también si alguno de los recuerdos que en el seminario surgieron, que decías, esos recuerdos entrañables Mm, que estas personas mencionaban, no sé, de esas comidas, esos paseos, lo que fuere que recordasen, mm. si no habrán sido algunas veces, tal vez, a contramano de lo que los papás hubieran hecho. O sea, si lo que se grabó en la Sí. memoria no eran uno de esos Mm. momentos en los cuales un abuelo cambiaba el rol. ¿Sabés qué puede ser? Yo los leí todos los recuerdos y no los veía tanto porque era pasear en auto, que me contara cuentos, que me cuidara cuando estaba enfermo. Creo que ahí los abuelos, como te decía, tenemos que tener cuidado en no, no desautorizar a los padres también, que eso pasa a veces porque a veces le dicen, ay, yo te daría la galletita de chocolate, pero tu mamá no te deja. O sea, esas cosas, o peor aún, que esto también pasa, te la doy, pero no le digas a tu mamá. Claro, eso, las dos Digo, son tóxicas por donde las miremos. está, Son pero muy sabes que no humanas, están la que está muy sí, humano, pero sabemos que no es lo pero recomendable. no están tan difundidas y a mí me parece que está bueno, porque ahora con todo esto de que me puse a pensar en el abuelazgo, me di cuenta que es bastante común decirle, no le digas a tu mamá. Imagínate, les estamos transmitiendo que pueden mentir, Claro. que yo como abuela le estoy enseñando que puede mentir, o sea, cositas para pensar. Obviamente que porque lo hagas una vez no va a pasar nada, pero si queremos ser abuelos nutritivos, como hablábamos al principio, educar de verdad, educar con valores, una abuela o un abuelo no puede enseñar a educar. Perdón, perdón, no puede enseñar a mentir. Totalmente de acuerdo. Y decime una cosa, Por- Mariana, vos, ¿qué valores justamente o qué experiencias te parece que solo los abuelos pueden transmitir? Yo creo que algo uno aprende en la vida, ¿no? Aparte de las canas, como dicen. Eh, la experiencia nos debería poder transmitir más calma. Yo creo que calma, que las cosas pasan,
que los momentos malos en general son momentos o son rachas. Creo que los abuelos tenemos que sostener también a los padres jóvenes que toda la vida te tocan cosas distintas, pero hoy en día los padres están muy exigidos y súper informados y con miles de aplicaciones que a veces les dicen, hace esto y todo lo contrario también es válido. O sea, dale la teta hasta los 2 años y no se la des hasta... Entonces que cierta calma, acompañando sin censurar, eh, y todo lo que podamos transmitirles tanto a nuestros nietos como a nuestros hijos, disfrutar de la vida. Yo por eso en este taller de abuelos un poco invito también a que los abuelos la pasemos bien, porque hay cosas que son más allá de lo que decís, ¿no? Del ejemplo lo mismo a los padres, podés decir una cantidad de cosas, pero... Y creo que eso, un abuelo, yo qué sé, yo me acuerdo de una abuela que de noche, ay, no sé, se tomaba un vinito y bailaba, y a mí eso me quedó como algo, y estaba pasando terrible y tuvo un montón de cosas. Creo que algo del disfrute de la vida, los abuelos, no sé, me parece, además de lo obvio, de poner en palabras, de escuchar, de llevar de paseo, de mimar en este sentido, de apapachar, de si está llorando, qué lástima que esté llorando, pero no te voy a dar igual el caramelo porque es el 10.º caramelo, o sea, Vos sabés que el bueno, me fin de fui un semana poco. pasado, justo estuvimos varios días, en realidad, una experiencia de convivencia con gente mayor, y mucho Mm, mayor que nosotros, algunos de ellos. Y las charlas fueron maravillosas. mm, Yo no tuve tantas figuras de abuelo, no se me dio así. Y bueno, esta experiencia de compartir de adulto con personas mucho más mm, adultas me resultó mm. profundamente enriquecedora en un montón de frentes, un montón. Pero a Qué la vez les lindo. preguntaba acerca de su relación con los nietos, también sabiendo que nosotros íbamos a tener esta charla aquí, en Hijos de Punta. Y muchos compartían lo que decís tú, en cuanto a ser los que transmitan la paz, la calma en la tormenta, la ponderación, la paciencia hacia los propios papás. Es una cosa que escuché bastante, porque como decís Mm, vos, los papás están sometidos a todas las presiones ahora. mm, Entonces a tal veces cual. es muy bueno que los niños sientan que los abuelos comprenden el esfuerzo que están haciendo los papás y que lo valoran. Mm, Y ayuda a mm, poner en valor, a poner en situación ese enorme y mm, titánico trabajo que están llevando adelante los papás y las mamás actualmente. Eh, tal esa, cual. esa imagen de ponernos en los zapatos del otro era otra cosa que me Sí. mencionaban. Y creo que ahí, Raúl, un poco lo que decís es como juntar estas dos puntas, ¿no? Porque yo lo que me había empezado a pensar hace unos meses es esto, cómo veo niños como con mucha necesidad de más atención, de más mirada, de más presencia, porque bueno, por esto, porque los padres a veces son las 10 de la noche y abuelos que están con mucha energía y con ganas, pero a la vez un poquito, una cosa nueva que siento es que los abuelos a veces estamos con un poco de miedo, y me incluyo, por esto que te decía, como hoy los padres se están educando tal vez tan distinto que nosotros, en esto, que no le puedo dar esto, no le puedo dar lo otro, no puedo prender la tele, no puedo, y nos quedamos medios, pero bueno, nos quedamos medios inseguros, pero bueno, reasegurarnos y sentir que nuestros hijos nos necesitan, pero nuestros nietos también. Y bueno, y si comen distinto, y si tienen aplicaciones para dormir, respetémoslo y démosles esto, como decías tú, yo creo que la gente mayor, entre las que me incluyo, digo, es las experiencias de vida, cosas que podemos contar en relación a amistades, a ser agradecidos con la vida, que, que es una cosa que está probado que da felicidad. O sea, decir, qué lindo día hoy, mirá qué lindo, fuimos con la abuela a tomar un helado, o sea, por ahí, valores y no todo lo inmediato que soy, como el consumismo. ¿Sabes Sí, calma. una que me compartió uno de los señores que me pareció muy linda? Me dijo, vos sabés que yo tengo la percepción, no la certeza, pero la percepción de que en la casa de mi hija con su marido hay muchas charlas que son pesimistas. Porque Mm, escuchan de repente noticias con un enfoque negativo, tienden a mirar que las cosas en el país están en retroceso. Me da la sensación de que
la casa de mis hijos puertas adentro. Es una charla que hay, es una casa que hay mucha charla negativa. Y yo me obligo al optimismo. Cuando mis nietos están en mi casa, me obligo a mirar el vaso lleno. No sé si lo estoy Qué haciendo bien, fascinante. pero veo que cuando llegan a mi casa, llegan con una sonrisa de oreja a oreja. No sé si lo estoy alimentando yo, pero yo me obligo al optimismo. Me gustó Me mucho parece ese re concepto. importante esto que decís, que un poco se une con, fíjate que no solo el país, digo, en el mundo, están pasando cosas terribles, Sí, sin duda. terribles, que no tenemos ni que mencionarlas. Y cuando sos padre joven debes de estar más preocupado. Yo creo que los veteranos ya aprendimos, o sea, ha habido guerras toda la vida, son terribles, hay cosas muy terribles que pasan, pero qué lindo esto de transmitir, que es un poco lo que yo te decía hace un ratito, alegría, disfrute, mira qué linda la flor, mira qué lindo el día lindo, mira qué lindo que vinimos a la playa, porque eso hace que el ser humano se fortalezca entre las adversidades de las cuales no nos escapamos nadie. Una de las Y señoras, ¿sabes lo que me dijo? Yo siento la obligación de alimentar la ilusión, de alimentar que hay sí, un mañana mejor. Y voy en esa también. Por ejemplo, hablando del tema guerras, que mencionás recién, y que mm, vaya que está como está en el mundo, mm, ella decía, por ejemplo, mi familia escapó de la guerra. Y nosotros, la verdad que aquí terminamos haciendo un destino. Y acá estamos. Y vinimos de la guerra. Entonces, si surge el tema guerra en una charla con niños, no hay por qué escaparle al tema. Pero sí es bueno mencionarlo. Mira, ujú. nosotros vinimos de la guerra. Y resulta ser que estamos como estamos. O sea, también habrá un mañana después de las guerras. Por supuesto, por supuesto. Sí, creo que cuando hablas de las guerras también a los niños hay que hablarles de todo, de la muerte, de la enfermedad, o sea, creo que incluir a los niños en la vida desde chiquitos con una verdad adecuada para la edad es fundamental, porque eso hace también que se valore más la vida. Este, el otro día le escuchaba una frase hablando de esto de la guerra y de que cierto pesimismo que a veces nos puede invadir pensando en los niños. ¿Te acordás que en el COVID, que no hace tanto, cuando vino el COVID y estábamos todos, bueno, en la jardinera se sintió mucho, ¿no? Esto de los niños en la casa, que te diría que para mí los niños fueron los que menos sufrieron, porque tenían a papá y mamá ahí, Más que nunca. pero bueno, sí, más que nunca. Entonces los veíamos cuando volvieron, estaban como si nada, estaban felices, pero bueno, una cosa que escuché y me hizo pensar, ¿cuántos de nosotros dijimos, pa, qué buena estaba la vida, cuántas cosas que tenía y ahora se perdió todo? Y pasaron 5 años y parece que nos olvidáramos de eso. Y a veces es verdad que hay guerras y todo, pero bueno, tratar de hacernos un día a día lo más, capaz que digo cosas que son muy obvias, pero digo, pensando en los nietos, una comida rica es un mimo, un cuento, un paseo, y no grandes, y sacarlos de las pantallas todo lo que podamos y cuidarnos a nosotros, a los veteranos, para también poder ser abuelos más proactivos y lo más felices que podamos. Sí, sí. Evidentemente, parte de poder dejar una buena huella en quienes estén cerca de nosotros requiere que estemos en condiciones de hacerlo. Así que aprovechar lo que hoy nos brinda la sociedad moderna, la medicina actual, la medicina preventiva, para poder estar de la mejor forma posible. Es cierto, ¿no? Hoy cuando uno ve gente de 60, 65 años, 70 años, no lucen como los que uno recordaba de esos años, unas décadas atrás. Hay un cambio enorme, no solamente en el aspecto, digo, Exacto. en la operatividad, ¿no? Y creo que en la conciencia, porque yo creo, por lo menos me parecía a mí, que mis abuelas, mis abuelos, estaban como esperando el final. Capaz que no era tan así, pero yo sentía eso, pa, están ahí, me daba como un poco de lástima, como, y hoy en día veo, yo tengo 65 años y estoy como con proyectos, con ganas, se viaja, se cuida, es como que nos cambió un poco el chip, por eso a veces, bueno, hay que como que acomodarnos en esto de tampoco que se nos vaya la mano y también tener tiempo para nuestros nietos y para ocuparnos, que antes creo que no era una Para mi preocupación. generación, por lo menos, cuando uno veía abuelos activos como los que describís tú, eran las excepciones. Ahora me parece que empiezan a ser más mayoría. El grupo de abuelos que empuja el carro, que sigue plenamente Sí, para sí. adelante
motivados, con ganas y con proyectos, con ilusión y con Sí. curiosidad. Y Evidentemente también los se ves corrió eso. muertos de amor y derretidos por los nietos, porque hace años ya que empecé a ver en el jardín que van a buscar a los nietos y vos los ves que es un rato de disfrute total, divino. O sea, los abuelos están. Una cosa que me olvidé, no sé si decírtelo ahora, Contame. de los cambios que me preguntaste de la Sí, crianza, sí. lo más notorio que yo he visto es el rol del padre. A ver. El rol de los padres hombres, hace 30 o 40 años aparecían a fin de año el día de la fiestita. Y te lo digo así, Era no bien, iban a era como, averiguar, como lo veíamos en las películas, era una presencia, pero una no era así, presencia. era tal cual. Y hoy en Mira, día es tan emocionante ver cómo van. A veces van solo, ha llegado a ir un papá solo hombre a averiguar por el jardín y te pregunta, y bien. después cuando tenés la entrevista, sabe qué tomó, hasta cuándo tomó pecho, cuándo no tomó. O sea, los padres, hombres realmente totalmente volcados a la crianza, que lo cual creo que es una ganancia gigantesca Sin duda, para sin duda. todos, Qué para los bueno. Y padres, para para ellos los también, niños. claro, sí, sin duda que sí. Obvio. Decime una cosa, Mariana, ¿qué deseo te moviliza hoy a vos como psicóloga cuando pensás en las infancias que vienen? ¿Qué te gustaría que se desarrolle más de lo que se viene desarrollando? Por ejemplo, un aspecto, seguramente lo que acabas de decir, la integralidad de la pareja intentando apuntalar. Pero, ¿qué otras cosas Sí, te gustaría transmitir a futuro? sí. Pero la integralidad de la pareja sin que sea a veces tema de conflicto, porque a veces también trae esto como que creo que los hombres se han sentido como muy presionados a hacer las cosas como las mujeres queríamos, pero bueno, es otro tema. ¿Qué me preocupa como ¿O qué psicóloga? te gustaría que Eh, pase? ¿Qué me gustaría? Esto, que nos reencontráramos más como con la esencia, con el sentido común, con las cosas sencillas, con no tanto aparentar para afuera, con tener que hacer programas, como decíamos hace un rato, con estar más en calma, con que los niños encuentren adultos más relajados, que los miren, que los escuchen. Eh, Creo que las cosas sencillas de la vida al final son cuentos, dibujos, pero escucha auténtica, ¿no? Y más cuando los nietos van creciendo. Poner en palabras, estás enojado, estás rabioso, que podamos de verdad escuchar y no, ay, bueno, está todo divino, está todo, no, ¿No hay un esto exceso trata de de te ser. amo? Sí, para mí sí. Lo vengo viendo hace tiempo, eso del te amo que no venía al caso. Recordá que te Claro amo, que sí, además te es un te amo. amo, te amo, te amo, pero capaz que es lindo decirle, no sabes lo que me gusta, cómo te vi hoy, que estuviste cocinando conmigo y que te vi, que no sé, que me ayudaste, que sea una de las cosas también que pensamos, la autoestima, viste que hoy en día se habla mucho de la adolescencia con el tema de las redes, que los chicos adolescentes tienen una baja autoestima porque si no les ponen like. O sea, cómo nosotros abuelos podemos fortalecer una autoestima real, que no es diciendo un te amo hueco, Es que se te vuelve amo. hueco, si lo repetimos así hasta el hartazgo, se banaliza. En cambio, no sabes cómo te quiero, cómo me emociona cuando te veo, cómo me gusta, relacionarlo con actitudes que ellos tengan, que eso creo que es cómo me gusta ver cómo estás pudiendo aprender tal cosa Sí, qué o bien que qué hiciste divino. esto. Sos un fenómeno. Eso, Pero el te eso, amo se Raúl, el empieza a logro. vaciar si lo repetimos como si fuera una especie de frase de cabecera. Es lo que te decía, que a veces van a buscar a los hijos después de 3 horas y es, ¿cómo estás? Te amo, mi amor. Bueno, no lo vimos por 3 horas. Capaz que decirle te amo cuando, no sé, bueno, cada uno dirá cuando quiera, pero creo que hay un exceso que pasa a ser un poquito hueco cuando no lo unimos a acciones. Esto que dijiste tú del logro, para mí es re importante porque es otra de las cosas que noto que un poco ha pasado, que creo que en la educación mía está, bueno, esforzate, dale, dale y vas a poder. Y después, pa, qué bueno que pudiste, lo que fuera, lo que fuera. Hoy en día es un poco, bueno, algún día va a poder. Todos los niños algún día dejan el chupete. Nadie durmió con la madre hasta los 10 años, pero bueno, no se focalizan en que, bueno, gordito, tú vas a poder, porque yo tengo confianza en vos, vas a poder dejar el chupete, vas a poder dormir en tu camita. Esto de logro que hace que el niño se termine sintiendo más seguro. Ujú. Esto que hablamos de la seguridad en sí mismo, bueno, tenemos que ahí va, proponerles logros y que ellos los logren.
Y eso es lo que creo que te hace después a uno mismo, sentirse contento y que uno mismo se valore, ¿no? Mariana, me encantó charlar contigo. Te quiero agradecer este rato que nos dedicaste a los hijos de punta. Muchísima experiencia tenés, has ido viendo cambios en la sociedad uruguaya seguramente. Prendés las alarmas adecuadas, sugerís caminos, sugerís recetas funcionales. Una alegría haberte tenido hoy en Hijos de Punta. Bueno, Raúl, muy lindo participar, me fluyen estos temas. Muchas gracias y bueno, gracias. Hasta la próxima. A las órdenes. Chao, chao. Amigas, amigos, la psicóloga Mariana Zorrilla nos habló de primera infancia, nos habló de abuelazgo y todo con muchísimo, muchísimo cariño. Esto fue Hijos de Punta. Hasta la próxima. Chau, chau. Siempre que quieras, las entrevistas de Raúl Coe están en Spotify, YouTube y en hijosdepunta.com.